la cual hemos titulado efectivamente para nosotros Bienvenidos a Web of Science, es decir, en una sesión principalmente introductoria, donde tendremos la posibilidad de conversar acerca del impacto de este recurso de información en aquellos prospectos de investigación y cómo pueden utilizar efectivamente esta poderosa herramienta con los propósitos que ustedes estimen en el ámbito académico. Ok, les comento de igual manera que esta sesión está dentro del marco de ciclo de charlas de Web of Science, los cuales son webinars de apoyo a la investigación. Como ustedes pueden ver ahí en la URL, si quieren pueden tomar nota al respecto, si no, obviamente al finalizar la sesión les enviaré el enlace. Esta charla es la primera de un ciclo de tres que tendremos con el propósito de poder mirar las características de Web of Science, Journal Citation Reports y así como el conjunto de productos que el Departamento de Bibliotecas de la Universidad de Santiago de Chile en definitiva suscribe con Clarivate. Y es por eso que hemos organizado esta actividad en conjunto con el Departamento de Bibliotecas, para que así efectivamente ustedes puedan desarrollar las habilidades de información, obviamente, que hemos encaminado. Los invito a revisar efectivamente como lo muestra la impresión de pantalla que estoy demostrando en la diapositiva. El ciclo de charlas que tendremos, los invito efectivamente también a registrarse en el resto de las actividades y poder disfrutar de ellas. En este sentido, les indico que para aquellos participantes que tengan la posibilidad de asistir a los tres eventos, efectivamente tendremos certificado de participación para ellos, ¿ok? Y otro punto importante es que en el desarrollo de esta sesión, al finalizar la misma, tendremos una breve trivia de preguntas y respuestas en relación a la sesión. Por eso les pido encarecidamente que presten atención porque efectivamente estaremos brindando algunos materiales de la compañía ProQuest, part of Clarivate, para todos aquellos usuarios que les vaya muy bien en esta trivia. ¿Ok? Alonso, Esto lo que... Sí, adelante, Gabriela. me dicen algunos participantes que el chat no está disponible para ellos. Oh, qué pena. Si gusta, Gabriela, tú Ujú. podrías tomar las preguntas mientras de estos usuarios, si es que no pueden obviamente utilizar el chat actualmente. Entonces me las puedes canalizar a mí a través del chat. ¿Te parece bien? Ya, pero ¿hay alguna forma de poder activar el chat para todos? Déjame chequearlo en este minuto. Me da la impresión de que podríamos cambiar a... Dame un segundo. Un segundo más, por favor. Lamentablemente, Gabriela, en esta oportunidad no tengo la opción de configurar directamente el chat desde la sesión. Nuestros usuarios podrían, voy a dejar un mail, ¿ok? Escrito a través del chat. Es training@proquest.com, ¿ok? Así que mientras tanto, Gabriela, si puedes obviamente condensar las preguntas que te lleguen, si no, que me escriban directamente al correo y efectivamente yo voy a revisar directamente si hay alguna pregunta en relación a la sesión. De todas formas, le reitero, al finalizar la sesión tendremos un espacio de preguntas y respuestas y podré activar sus micrófonos para quien desee obviamente expresar sus comentarios, ¿ok? Eso es lo que puedo hacer por el momento, Gabriela, y te ofrezco una disculpa, Muchas obviamente, gracias. para aquellos usuarios que lamentablemente no tengan el chat activo. Ok, en este sentido, efectivamente y de igual manera me presento. Mi nombre es Alonso Cavieres. El día de hoy seré su instructor en esta sesión de Web of Science. Actualmente mi posición obviamente está en el sur de América Latina y soy el responsable de los servicios de capacitación y consultoría que ProQuest Part of Clarivate ofrece a sus clientes en el cono sur de Latinoamérica. Así que por favor, al igual que lo dejé en el chat, para efectivamente mirar la comunicación, les agradeceré me escriban un breve mensaje a training@proquest.com para aquellos usuarios que no tienen obviamente su correo electrónico y el chat activo, así que pueden hacer sus preguntas
mediante esa vía o si no, obviamente directamente a Gabriela, quien me podrá ayudar obviamente a moderar esta sesión. Ok, en esta dinámica, efectivamente, esta sesión desde el punto de vista pedagógico, la hemos estructurado para al menos capturar cuatro objetivos de aprendizaje, ¿ok? Que son los objetivos de aprendizaje esperados que yo como su instructor he definido el día de hoy para poder iniciar la conversación con respecto a Web of Science. Uno de los puntos importantes de la sesión es poder dividir o separar principalmente el contenido de Web of Science, que es lo que llamamos principalmente la Web of Science Core Collection, de la plataforma. Por lo tanto, gastaremos algunos minutos de nuestro tiempo para poder obviamente sumergirnos en el contenido de la Web of Science Core Collection y cuál es la información relevante que podemos encontrar en este escenario, ¿ok? Segundo, vamos a describir la ruta de acceso, es decir, cómo iniciar el acceso a los recursos digitales de la Universidad de Santiago de Chile a través de la pestaña de bases de datos y vamos a mostrar el flujo completo de autenticación, ¿ok? Es decir, desde el punto de acceso desde bibliotecas hasta obviamente que llegamos a Web of Science. Tercero, vamos a demostrar las principales funcionalidades de la plataforma en relación a las colecciones suscritas. Ok, Web of Science en términos prácticos tiene tres grandes áreas de exploración. La primera es documentos, donde podemos explorar y hacer búsquedas de texto completo sobre los diferentes documentos. También tenemos la posibilidad de explorar autores o perfiles de autor. Y la tercera parte, y también bastante importante, es que ustedes puedan generar su perfil de autor para en definitiva alinear la investigación que ustedes tienen y reclamar efectivamente la autoridad de autor por sobre sus obras. Y cuarto, efectivamente esta sesión incluye mucha información, así que per se vamos a tomar algún tiempo también para poder mostrar los recursos de ayuda que tenemos desde ProQuest el día de hoy con el objetivo de que ustedes puedan obviamente obtener ayuda en el desarrollo de la sesión, ¿ok? Dicho eso, vamos a dar espacio para responder el primer objetivo de aprendizaje, es decir, definir adecuadamente el concepto de la Web of Science. Y en términos prácticos es una buena pregunta con la cual iniciamos el día de hoy, ¿cierto? La Web of Science principalmente es una plataforma global y multidisciplinar, es decir, está presente en los 5 continentes actualmente y cubre el abanico multidisciplinar de categorías temáticas, desde la ciencia al arte y las humanidades, ¿ok? Por lo tanto, en su quehacer no alberga una, sino que varias bases de datos que nuestros usuarios las pueden acceder de manera global, es decir, utilizando una estrategia de cross-searching, buscando en todas las bases de datos o seleccionándolas de acuerdo obviamente a su interés particular. Algo que es relevante de la Web of Science son las características de su contenido y la indexación. Indexación significa la descripción automatizada y de igual manera manual para cubrir efectivamente la cantidad de metadatos que cada uno de los registros incluye. Y esto es bastante importante porque es el valor de la Web of Science, una completa descripción bibliográfica que permite, en términos prácticos, apalancar las ventajas de la investigación. Entonces, en términos prácticos, cuando nosotros hablamos de la Web of Science, principalmente nos focalizamos en lo que llamamos la Core Collections, que es principalmente 7 subíndices, es decir, incluye 4 esenciales más 3 dedicados a cada una de las categorías temáticas y también por formato, incluyendo books, libros electrónicos, también conference proceedings y también las emerging source information, ¿cierto? Que vendrían siendo las fuentes emergentes de información que actualmente están vinculadas. Entonces, en este sentido, la Web of Science incluye una variada cantidad de información, ¿ok? Y que actualmente, efectivamente, Universidad de Santiago no es un suscriptor de todo, efectivamente, pero actualmente tiene la capacidad de, por ejemplo, encontrar datos de investigación disponibles y también información disponible acerca de nuestras patentes. Desde el punto de vista cuantitativo, cuando hablamos de la Web of Science principalmente, ustedes se van a percatar que en términos prácticos la Web of Science va a incluir diferentes colecciones.
Como ustedes pueden ver en el centro del wheel o la rueda principalmente, la Core Collection está compuesta por la Science Citation Index, la Social Science Citation Index, la Art and Humanities Citation Index y la Emerging Source Citation Index. Eso complementado con tres índices adicionales que son el Book Citation Index, Conference Proceedings y también el Citation Index como tal. Y en ese aspecto, cuando nosotros lo abordamos de manera cuantitativa, existen más de 34.000 títulos disponibles en la plataforma, ¿ok? De los cuales cerca de 22.000 son los representativos de la Web of Science Core Collection, donde nosotros haremos nuestra búsqueda en definitiva. Esta información efectivamente es complementada con más de 2.2 billones de referencias citadas, ¿ok? Algo que es realmente importante dentro del mundo de la Web of Science, tiene que ver directamente con ser un índice de citas. Y esto significa directamente que vamos a acumular la información de los diferentes títulos de revista que nosotros obviamente podamos utilizar. Y estos títulos en definitiva van a acumular las referencias bibliográficas, ya sea de las que recibieron o de las que obviamente entregan. Esto de alguna manera genera una métrica a la cual nosotros llamamos principalmente el factor de impacto y es la principal métrica que utilizamos en el Journal Citation Report, la cual veremos en la semana subsiguiente, efectivamente luego de pasar por nuestro querido taller de autores durante la próxima semana. ¿Ok? En este sentido, cuando nosotros hablamos de la Web of Science Core Collection y las más de 22.000 publicaciones que efectivamente están indexadas, ustedes se preguntarán efectivamente cuáles son los criterios que tiene una revista académica para poder ser indexada dentro de la Web of Science. Y en este aspecto, los criterios de selección son principalmente dos: calidad e impacto, los cuales se subdividen en 28 criterios en específico, ¿ok? Que permiten evaluar las fuentes de información académica. Obviamente los criterios, algunos son autoría de autor, es decir, filiación, el nombre de quien está publicando, el ratio de citas que recibe la revista, efectivamente la estructura académica y así hasta completar los 28 criterios de selección efectivamente que permiten garantizar la calidad en definitiva. Pero ustedes también tienen que considerar que existen muchas publicaciones que son nuevas en la industria y que efectivamente no pueden competir directamente con algunas que son estándares, como es Nature, por ejemplo, o The Lancet en el mundo de las ciencias de la salud. Por lo tanto, existe esto que se llama el Emerging Source Citation Index, que va a incluir nuevas publicaciones y en términos prácticos, acá se definen solo 24 criterios. Algo que es relevante es que todas las publicaciones que están contenidas dentro de la Web of Science Core Collection, en definitiva también son parte del Journal Citation Report, por lo tanto, y que recientemente se liberará la versión obviamente del 2023 y que efectivamente tendremos la oportunidad de conversar al respecto. ¿Ok? En este escenario es importante entender el valor. ¿Para qué nos sirve la Web of Science en términos prácticos? Y algo que es bastante importante es que con este recurso de información se pueden apoyar los planes y programas de todas las disciplinas que actualmente Universidad de Santiago cubre. Podemos encontrar información rápida y efectivamente curada, es decir, existe un equipo editorial detrás de la Web of Science que se dedica en términos prácticos a limpiar y organizar los datos que están detrás. Y algo que es realmente importante, que usted es capaz de mostrar el impacto y también de localizar investigaciones relacionadas utilizando la red de citas que están vinculadas a cada una de las publicaciones. Por lo tanto, con la Web of Science podemos responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son los principales artículos sobre mi tema y cómo puedo mantenerme al día, por ejemplo? ¿Quiénes son los principales autores sobre este tema y quién financia su trabajo? ¿Con quién debería colaborar en mi próximo proyecto de financiación? ¿Quién cita mi investigación? ¿O qué documentos de acceso abierto ha publicado mi institución, por ejemplo? Entonces, es una base de datos que en términos prácticos vamos a obtener valor si sabemos disponer adecuadamente de las preguntas. Y algo que también es interesante
entender que la Web of Science principalmente es única por el hecho de que nuestros expertos editores internos, que efectivamente se encargan de la selección, la evaluación y la indexación del contenido, no incluyen o no están afiliados a ninguna editorial o institución de investigación. Por lo tanto, en términos prácticos, la integridad editorial y la neutralidad en lo que respecta a la evaluación de las fuentes es neutral. Y esto es algo importante por el hecho de que efectivamente cuando ustedes evalúen una publicación va a estar basada en los criterios de calidad y no otro. Por lo tanto, también es importante mencionar que a pesar de la cobertura de contenidos principalmente es exhaustiva, más de 22.000 publicaciones en diferentes categorías temáticas, efectivamente no todas las revistas a nivel internacional están indexadas dentro de la Web of Science, por lo tanto no pretendemos principalmente indexar todas las revistas que han sido publicadas en el mundo. Por lo tanto, también es parte de la conversación cuando ustedes pregunten efectivamente y por qué esta revista no está en Web of Science, efectivamente porque puede que no haya cumplido los criterios de selección o no haya pasado por el proceso de evaluación. Y muchos de ustedes también se preguntarán, bueno, al fin y al cabo, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué creamos este recurso de información que es capaz de evaluar las fuentes de información académica? Bueno, y una de las principales tiene que ver con el ahorro de tiempo. Y esto significa en términos prácticos que garantizamos la confianza de los datos. Por lo tanto, nuestros investigadores en términos prácticos pueden evidentemente confiar en los datos de investigación y efectivamente volcarse a responder sus preguntas más que evaluar las fuentes, que también es algo importante. Y en este mismo sentido, el enfoque constante de la Web of Science se basa en la calidad de los datos. Y en definitiva, efectivamente, cuando nosotros hablamos de este sistema de información que data desde el año 60 aproximadamente, nos permite en definitiva construir un sistema robusto que almacena citas desde el año 1900 a la fecha. Es decir, existe una amplia red de referencias citadas que son parte de la Web of Science y que es la espina dorsal de nuestro sistema. Por lo tanto, los algoritmos, las métricas de evaluación efectivamente se basan en estos datos estadísticos que han permitido nutrir este recurso. Como les mencionaba, los datos datan desde el 1900, pero efectivamente en el desarrollo de nuestro producto tenemos, por ejemplo, datos de investigación que datan del 2008 en lo que respecta a financiamiento, es decir, algo muy importante para la investigación, entender efectivamente cuáles son las características de financiamiento o las filiaciones estandarizadas de los autores, es decir, que los nombres de las universidades o los centros de investigación bajo los cuales publican sean importantes. Y también algo que es interesante es esto que llamamos internamente el cover to cover, que requiere la indexación de cubierta contra cubierta, es decir, todo el contenido de los journals está indexado sin discriminación. Por lo tanto, tenemos recuentos de citas, información completa sobre nuestros autores, informaciones completas sobre la afiliación de los autores, los datos de financiamiento, entre otros aspectos que son realmente relevantes. Y acá me gustaría centrarme en una idea en específico que es bastante importante y que tiene que ver con la explicación de este índice de citas. Seguramente yo lo expliqué principalmente del punto cuantitativo, efectivamente poder contar las referencias o citas bibliográficas que queden en cada uno de los artículos que ha recibido o que está entregando a un otro. Y esto en definitiva permite crear una red, ¿cierto? Y esa red la podemos obviamente romantizar y entenderla como una red de conocimiento. Por lo tanto, nos permite tener una visión de pasado, presente, futuro en lo que respecta a una investigación. Podemos entender adecuadamente cómo las referencias efectivamente son parte del pasado de una investigación y cómo esta idea que estamos tomando en un punto específico del tiempo, por ejemplo, como lo puse en la diapositiva en el año 2018, algunos usuarios van a poder identificar efectivamente esa publicación y también tomarlo como un punto de corte, ¿cierto? Y poder mirar cómo ese trabajo ha sido desarrollado en el futuro. Por lo tanto, podemos hacer un análisis o un tracking o rastreo de las ideas mediante las citas. Y esto es algo importante desde el punto de vista de la ciencia, ¿ok? Por lo tanto, algo que es interesante para nuestra querida audiencia, efectivamente,
entendemos que efectivamente son diferentes públicos, entendemos que principalmente los investigadores y profesores pueden encontrar artículos claves para mantenerse al día en sus campos de investigación, pueden cuantificar la información en los aspectos garantizados principalmente con las citas, para así efectivamente poder generar sus postulaciones u otros trabajos de investigación. Pueden identificar rápidamente las mejores revistas y los colaboradores potenciales mediante herramientas de analítica integrada. Y nuestros estudiantes también pueden evaluar rápidamente la autoridad de autor y la credibilidad de las fuentes académicas, comprender la importancia de las citas de las fuentes de la escritura académica, porque también efectivamente en la medida de que nos nutrimos de cómo escriben los investigadores, también efectivamente podemos utilizarlo en nuestro quehacer y también tenemos la capacidad de explorar una red de citas que muestran cómo evolucionan las ideas académicas a lo largo del tiempo. ¿Ok? Este ha sido el contenido teórico y a continuación nos vamos a dedicar a la parte práctica de la sesión. Sin antes, efectivamente, preguntarle a Gabriela si tenemos alguna pregunta de nuestra audiencia o podemos continuar. Mientras tanto, yo también voy a revisar rápidamente nuestro correo de training para verificar que efectivamente no se nos esté quedando nada. Hasta ahora no he recibido ninguna pregunta, Alonso. Muchas gracias, Gabriela. De todas formas, queridos usuarios, los invito obviamente a realizar sus preguntas a través del chat. Entendemos que algunos no tienen el chat activado y para aquellos que efectivamente no tienen el chat activado, los invitaría a utilizar el correo que les dejé en el chat, que es training@proquest.com y ahí podremos efectivamente atender alguna pregunta que vaya surgiendo en el camino. Lo acabo de disponer nuevamente a través del chat, ¿ok? Entonces, en este sentido, algo que es realmente importante y que me gustaría tomar algunos minutos de mi tiempo, que tiene que ver con el acceso y la creación de las cuentas, ¿ok? Muchos de nuestros usuarios, y en general esto no pasa solamente en Chile, pasa a nivel internacional principalmente, que cuando hablamos de la Web of Science, muchos usuarios van directo a www.webofscience.com, ¿ok? En términos prácticos, esto no es una ventaja. ¿Por qué? Porque en general, cuando un usuario va directamente a la webofscience.com, va a tener la posibilidad de crear un registro gratuito como perfil de autor, ¿ok? Pero esto en definitiva no le va a poder permitir explorar las funcionalidades de documentos y las colecciones suscritas que actualmente tenga la institución. Por lo tanto, sí es importante, muy importante, que nuestros usuarios sigan el flujo adecuado de autenticación para ese recurso. ¿Ok? Y eso quiere decir que yo puedo acceder dentro del rango IP de nuestra institución. Es decir, por ejemplo, si ustedes disfrutan del espacio de la Biblioteca Central de la Universidad de Santiago, o pueden hacer o pueden conectarse desde su computadora dentro de la red de la universidad, van a poder acceder sin problemas a este recurso. Pero si estamos trabajando desde nuestro domicilio, en este caso, un acceso remoto, el flujo de autenticación es mediante el sitio web de la biblioteca y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, cuando nosotros utilicemos alguno de los métodos que les mencioné anteriormente, es decir, estamos dentro del campus o dentro de alguna de las instalaciones, o estamos desde nuestra casa, ¿cierto? Podemos acceder a la Web of Science siguiendo las reglas, ¿ok? Cuando nosotros accedemos, tenemos la posibilidad de ver todas las funcionalidades como ustedes lo están viendo a continuación, documentos, investigadores, por ejemplo, y nosotros tenemos la posibilidad de crear un registro y este registro en definitiva es bastante sencillo por el hecho de que nos permite incorporar nuestro correo electrónico, nuestro password, nuestro nombre y apellido y efectivamente un pequeño código CAPTCHA para identificar. Cuando nosotros nos identificamos directamente, vamos a recibir en nuestro correo electrónico un mensaje para dar el alta a la confirmación. Como ustedes están viendo, verificamos el correo electrónico de confirmación que llegó a nuestro correo luego de haber creado una cuenta y efectivamente ya tenemos nuestra cuenta en Web of Science. Y con ya creando nuestra cuenta la primera vez, vamos a poder trabajar directamente en webofscience.com sin la necesidad de autenticarnos en ningún otro sistema. Por lo tanto, mi invitación y el flujo adecuado de acceso al recurso es que la primera vez que accedan a Web of Science,
no lo hagan directamente a través de www.webofscience.com, sino que lo hagan o dentro del rango IP de su institución o sigan el flujo que les voy a presentar en breve, ¿ok? Porque esto es fundamental. Entonces, para poder demostrar el funcionamiento del recurso, vamos a ir a www.biblioteca.usach.cl, que es el sitio web del Departamento de Biblioteca y los recursos de información que están disponibles para la comunidad. En ese aspecto, dentro de biblioteca, dentro del web de bibliotecas, efectivamente vamos a tener en este sentido una pestaña que nos va a permitir acceder a la biblioteca digital, ¿ok? La biblioteca digital va a organizar el conjunto de recursos de información que el sistema de bibliotecas dispone a la comunidad académica. Por lo tanto, van a encontrar diferencias entre bases de datos, gestores bibliográficos, sistemas de detección de plagio y también el repositorio académico. La invitación es que ustedes puedan conectarse a través de las fuentes bases de datos disponibles dentro de la Universidad de Santiago. ¿Ok? Los recursos están organizados de manera alfabética en un índice de la A a la Z. Por lo tanto, a través de la letra W de Web of Science van a poder acceder directamente a este recurso. Entonces, en ese sentido, vamos a partir de este punto, guiando el flujo de trabajo para que ustedes lo puedan ver de manera práctica. Por favor, si hay alguna pregunta, obviamente los invito a, en definitiva, a realizar sus preguntas como ustedes gusten a través de la funcionalidad del chat para aquellos que la tengan disponible y los que no, lo pueden hacer a través del correo training@proquest para poder identificar rápidamente el escenario. Entonces voy a hacer un cambio de switch para que podamos revisar efectivamente nuestra ventana y vamos a ir directamente a nuestro web de bibliotecas en bibliotecas.usach.cl para poder acceder a este recurso de información. ¿Ok? Entonces, estamos dentro del recurso de información disponible. Vamos a minimizar esta funcionalidad para evitar cualquier inconveniente en la vista. Entonces, como les mencionaba, dentro del web de bibliotecas.usach.cl, que de igual manera lo voy a dejar en el chat para aquellos que no lo tengan disponible, efectivamente, vamos a darle un clic directamente para acceder, ¿ok? Este es el flujo ideal para el acceso remoto al recurso. Entonces vamos a acceder al menú de bases de datos, ubicado en la lista izquierda de la pantalla. Y acá en la lista que va de la A a la Z vamos a seleccionar la letra W para identificar Web of Science, ¿cierto? Entonces son tres pasos bastante sencillos y rápidos, ¿ok? Entonces nuestro primer paso principalmente es poder ir al bibliotecas.usach.cl. Vamos a dar un clic en la cinta de opciones dentro del menú de navegación principal, donde dice Biblioteca Digital. Y acá vamos a obviamente acceder al menú de bases de datos, donde a través de la letra W vamos a llegar rápidamente a la Web of Science. Como se dan cuenta, el sistema incluye obviamente un sistema de autenticación. Y esto en definitiva nos permite, entre otras cosas, poder obviamente autenticarnos con nuestras credenciales de usuario. Por ejemplo, en este caso en específico, Gabriela me ha facilitado algunas credenciales de acceso que ayudan bastante, obviamente, a mostrar el acceso en tiempo real. Entonces, como ustedes pueden ver, al autenticarse con su nombre de usuario y contraseña, principalmente, van a poder llegar directamente al recurso. Cuando nosotros estamos dentro de la interfaz principalmente, esto es lo que nosotros llamamos la interfaz de Web of Science dentro de, obviamente, la instancia de la Universidad de Santiago. Efectivamente, aquí la interfaz ustedes la pueden controlar a voluntad en el sentido si desean un cambio de nombre. En el caso personal mío, voy a acceder directamente a través de mi cuenta de demostración para así, obviamente, mostrarles la experiencia completa que nos ayuda la Web of Science para poder acceder. Así que
Denme un segundo, por favor, que iniciaré de inmediato mi navegación mediante la Web of Science. Entonces, la Web of Science principalmente, como ustedes pueden ver en la interfaz de usuario, se estructura principalmente en tres grandes grupos de navegación, por obviamente plantearlo de alguna manera. El principal y más importante tiene que ver con la vista de los documentos, ¿ok? La vista de los documentos permite, entre otras cosas, que nosotros podamos hacer búsqueda directa en texto completo por diferentes temas, títulos, autores u otros, obviamente, metadatos que podamos encontrar dentro de nuestra navegación, ¿ok? Esto en términos prácticos nos permite explorar el contenido disponible dentro de la Web of Science. El otro punto bastante importante tiene que ver con la navegación a través de los perfiles de autor y efectivamente las instituciones que están disponibles dentro del registro. Por lo tanto, en términos prácticos, esto a ustedes les permite, por ejemplo, hacer búsquedas por nombre, identificadores de autores u organizaciones. Y por otra parte, todos aquellos usuarios que creen una cuenta dentro de Web of Science van a tener el derecho a crear un perfil directamente, que ustedes lo pueden encontrar directamente en la esquina superior derecha dentro de la pantalla. Y en términos prácticos tenemos la capacidad de poder obviamente enriquecer nuestro perfil, ya sea con las diferentes publicaciones que tenemos disponibles en los diferentes journals dentro de Web of Science o también obviamente incluir algunas métricas como lo son el factor H para autores y también añadir obviamente la investigación que ustedes tengan en términos de revisión por pares, consejo editorial o los advisory board a los cuales hacen partícipe. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros navegamos por el Web of Science, una de las primeras preguntas que nos podemos encontrar es poder iniciar nuestra conversación a través principalmente de entender, por ejemplo, haciendo un análisis de lo que publica nuestra institución. Entonces, rápidamente, nosotros podríamos hacer un análisis acá por organización y poder, obviamente, incluir Universidad de Santiago. Y efectivamente tenemos en la lista de registros la Universidad de Santiago de Chile. Cuando nosotros le damos un clic en la Universidad de Santiago de Chile, lo que está haciendo la búsqueda directamente es recuperar todas aquellas publicaciones que fueron indexadas a nivel de artículos dentro de la Web of Science, mediante cuyos autores representen efectivamente una afiliación. Por lo tanto, vamos a tener acá más de 3024 autores con cuya afiliación Universidad de Santiago han publicado dentro de la Universidad de Santiago y obviamente otros que efectivamente han utilizado como filiación la Universidad de Santiago. Cuando nosotros miramos a estos investigadores, algo que es realmente interesante dentro de la vista es entender principalmente que existen perfiles reclamados y perfiles no reclamados. Cuando nosotros le damos un clic en el filtro de perfiles reclamados y le damos un clic en el botón de refinar, efectivamente, ustedes se van a dar cuenta que todos los autores están vinculados o marcados con un ticket en verde. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Que existen 287 autores de la Universidad de Santiago que tienen su registro en Web of Science y han reclamado su perfil. ¿Por qué esto es importante? Porque en términos prácticos, cada autor dentro de la Web of Science que tenga al menos un artículo publicado en alguna de las 22.000 revistas que componen efectivamente la Web of Science, se van a dar cuenta que estos registros de usuario en términos prácticos les va a permitir, entre otras cosas, poder acceder a toda la información disponible dentro de la Web of Science, ¿ok? Por lo tanto, estos registros de autor en términos prácticos han pasado por un proceso completo. Pero si nosotros quitamos el filtro en términos prácticos y ponemos los perfiles no reclamados, se van a dar cuenta que son muchos más, cerca de 2.737 autores. Así que la invitación principalmente es para aquellos autores que saben que tienen una publicación indexada en Web of Science y que en términos prácticos no han reclamado su perfil, por favor busquen su perfil y en definitiva van a poder identificarlo
y lo pueden reclamar a través del botón reclamar mi registro. ¿Ok? Esto va a permitir que ese registro que ustedes tienen esté disponible dentro de nuestro quehacer. En este sentido, esto lo podemos hacer obviamente en las búsquedas por autor y filiación, pero la parte más enriquecedora es también entenderla desde la perspectiva de los documentos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a partir con la misma estrategia de búsqueda. Voy a buscar por filiación Universidad de Santiago de Chile. Y podemos de inmediato hacer un rápido análisis y entender cómo publica la Universidad de Santiago de Chile dentro de la Web of Science. Algo que es realmente interesante es que nos entrega rápidamente más de 12.257, que significa que al menos 12.257 artículos han sido indexados dentro de la Web of Science y podemos hacer un análisis en ese aspecto. Basta con que le demos un clic en analizar resultados, por ejemplo, y rápidamente, a través efectivamente de un gráfico o de una manera visual, podemos ver rápidamente en un mapa, que de estas más de 12.000 publicaciones, 784 son de química, 623 es de ciencia de materiales, 604 es de bioquímica y biología molecular, 553 son de física química, de 553 son de ingeniería eléctrica. Entonces podemos identificar rápidamente que el conjunto de publicaciones de la Web of Science principalmente se focalizan en ciencias aplicadas y en ciencias exactas. De igual manera podemos ver las categorías, pero podemos ver autores que son prolíficos. Por ejemplo, podemos ver a García Hermoso, que es el autor más prolífico que actualmente tiene la Universidad de Santiago, o también podemos hacer un análisis por los años de publicación principalmente e identificamos rápidamente cuáles son los años donde más documentos efectivamente se han publicado dentro de la Web of Science, cuáles son las principales afiliaciones de los autores y con quién se relacionan. Por ejemplo, podemos identificar rápidamente que la Universidad de Santiago se vincula bastante con la Universidad de Chile y la Universidad Católica, en definitiva, y otros centros, por ejemplo, acá el Centre National de Research Scientific, CNCRS principalmente, y así. Por lo tanto, nuestros autores y usuarios de este recurso pueden hacer rápidamente análisis comparativos directamente. Por ejemplo, acá yo lo estoy haciendo con el acceso abierto, a ver cuántas de estas 12.000 publicaciones han sido publicadas efectivamente en acceso abierto, y aquí tenemos por lo menos más de 4.000, es decir, prácticamente un poco más de un 30% son publicadas directamente en revistas de acceso abierto. Toda esta información es totalmente descargable efectivamente a través de, o efectivamente nuestros mapas que podemos obtener directamente en formato JPG, como lo estoy haciendo acá a continuación, como ustedes lo pueden ver. O también, si bajamos en la parte, obviamente, en la esquina inferior derecha de nuestra pantalla, podemos obtener algunos análisis para nuestra propia gestión. Me explico. Por ejemplo, me interesaría a mí identificar principalmente cuáles son los principales países o regiones en los cuales evidentemente se vincula la publicación de la Universidad de Santiago de Chile. Y efectivamente podemos tomar estos datos directamente de manera cuantitativa y podemos descargar la tabla completa para nuestro análisis. Entonces, yo podría, por ejemplo, tomar este mismo archivo que acabo de exportar rápidamente, lo podría abrir con un procesador de cálculo, por ejemplo, como lo es en este caso Excel. Voy a tomar los datos directamente desde texto, como ustedes lo pueden ver acá. Solo un segundo más, por favor. Y puedo, en definitiva, por ejemplo, procesar directamente los datos que he obtenido desde la Web of Science y obviamente poder hacer mis propios análisis directamente. Entonces, en definitiva, esto es bastante interesante, efectivamente, para aquellos usuarios que quieran, obviamente, responder preguntas como lo son: ¿quiénes son los autores más citados en mi campo de estudio? ¿Cuáles son las agencias financiadoras, los países? Y así un sinnúmero
de opciones que tenemos disponibles dentro de nuestros resultados. ¿Ok? Algo que es interesante dentro de la vista es que aparte de los resultados disponibles dentro de la Universidad de Santiago, tenemos un conjunto de filtros y facetas que nos permiten acceder a información relevante. Por ejemplo, Web of Science se caracteriza por ser una fuente de información tipo citation and abstract, es decir, no indexa directamente los textos completos, pero actualmente Universidad de Santiago sí tiene, obviamente, varias suscripciones de revistas electrónicas, basándose principalmente en acceso a textos completos. Entonces, acá tenemos algo que se llama el resolvedor de enlaces, que es capaz de identificar cuando el acceso está disponible en texto completo y podemos accederlo directamente a través del web del editor. Obviamente, si está disponible en, obviamente, sus suscripciones. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, identificar rápidamente información del tipo acceso abierto, le damos un clic en refinar. Rápidamente podemos obtener el texto completo gratuito en cada una de las editoriales. Por ejemplo, acá acabo de tomar un ejemplo. Pero de igual manera, podría tomar, por ejemplo, otro artículo que también puede ser relevante en este escenario. Entonces, algo que es relevante de la Web of Science es que si sabemos utilizar adecuadamente los filtros y facetas disponibles dentro de la experiencia de búsqueda, efectivamente van a poder acceder a información disponible en texto completo, ya sea dentro de sus suscripciones vigentes o en documentos que son del tipo Open Access, ¿ok? Entonces vamos a ir nuevamente a la vista de la Web of Science. Algo que también es importante es poder identificar los tipos de filtro que están ubicados en la cinta de opciones a la izquierda. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, herramientas que nos permiten navegar por los diferentes tópicos, ¿cierto? Tenemos tópicos que son generales, que son los meso, y los micro, que son tópicos específicos. Autores, en términos prácticos, años de publicación, tipos de documento, categorías de la Web of Science, las diferentes filiaciones y así los diferentes filtros y facetas. Por lo tanto, por ejemplo, yo estaría interesado en solamente identificar qué ha publicado el 2023 la Universidad de Santiago. Cuando nosotros tenemos análisis que son menores a 10.000 resultados, podemos aplicar algo que se llama el informe de citas, que es diferente al análisis de resultados. ¿Por qué? Porque el informe de citas nos permite, obviamente, identificar un tracking de citas principalmente. Y estas citas que tienen que ver con las 163 publicaciones que efectivamente fueron culminadas en el año 2023 y que efectivamente cómo han ido citándose efectivamente. Por lo tanto, ustedes pueden ver que estas publicaciones o estos artículos, en definitiva, algunos han recibido algunas citas y ustedes pueden hacer el análisis individual de cada uno de ellos y efectivamente poder mirarlo directamente dentro de este análisis. Estos informes son totalmente exportables, ¿ok? Y yo lo puedo obtener, al igual como lo hice con el ejemplo anterior, puedo obtener directamente, por ejemplo, un nuevo informe, pero este va a tener con las publicaciones que efectivamente se publicaron en nombre de la Universidad de Santiago durante el 2023 y cuál ha sido efectivamente las citas que han recibido hasta el momento. Efectivamente, cuando nosotros lo ponemos en perspectiva, las citas se generan directamente el año 2023. Entonces, esto, como les comentaba al inicio, nos permite tener una visión panorámica de presente, es decir, quién nos está citando, y también de pasado para entender a quién citamos y obviamente en el futuro quiénes van a citar nuestra obra. Vuelvo a la lista de resultados. La lista de resultados también se vuelve interesante por el hecho de que yo también puedo hacer otros análisis independientes con la información. Por ejemplo, podría exportar toda esta información de nuevo a un formato tabular con todos los metadatos, que son los registros completos. Y esto es interesante porque podría descubrir cosas como, por ejemplo, quiénes fueron los principales agencias o funders, es decir, aquellos que entregaron los presupuestos para efectivamente las investigaciones de Universidad de Santiago. Entonces también podría ser un análisis muy similar acá rápidamente y podría identificar dentro del reporte principalmente cuáles son las afiliaciones o cuáles son
los fundings que efectivamente están disponibles dentro de en este escenario. Entonces, esto se vuelve bastante interesante por el hecho de que podemos hacer análisis individuales con base a la investigación. Por lo tanto, yo podría cambiar el ejercicio de búsqueda, ¿cierto? El objetivo de esta sesión es que principalmente ustedes entiendan el poder que nos entrega la Web of Science y me gustaría cambiar, por ejemplo, de panorama. Ahora voy a volver a mi búsqueda básica y voy a generar una búsqueda por todos los campos que incluyen autor, título y efectivamente materia. Entonces, acá yo voy a hablar principalmente de los deportes y puedo enriquecer mi búsqueda principalmente añadiendo filas para poder incorporar nuevos elementos de búsqueda. Por ejemplo, podría incluir también dentro de todos los campos, me gusta el concepto de artificial, por ejemplo, inteligencia artificial directamente, o conocido como la AI principalmente. Entonces, como ustedes pueden ver en la sintaxis de búsqueda, Web of Science soporta todos los operadores de búsqueda que ustedes conocen tradicionalmente, como lo son los booleanos, ya sea OR, AND y NOT, y también operadores de proximidad y truncadores. Por ejemplo, podemos utilizar NIAR para poder poner palabras cerca, o truncar, por ejemplo, con el objetivo de poder acotar nuestras búsquedas. Entonces, por ejemplo, yo acabo de hacer una búsqueda por deportes y efectivamente y su vinculación con la inteligencia artificial. Y acá efectivamente me voy a centrar en aquellos artículos que tienen acceso abierto, por ejemplo. Voy a refinarlos. Y efectivamente, cuando nosotros entramos a este mundo, podemos hacer algunas cosas que son interesantes en la vista, ¿ok? Dentro de la vista podemos, por ejemplo, entre otras cosas, poder copiar los enlaces de búsqueda. Cuando nosotros generamos enlaces de búsqueda, podemos efectivamente compartir esta información con otros usuarios. Por ejemplo, ese enlace que yo estoy dejando en el chat, otros usuarios que podrían dar un clic en ese enlace van a poder acceder si obviamente tienen su cuenta en este minuto. También tenemos la posibilidad de crear alertas. Efectivamente, cuando voy a crear un nombre de esta alerta que se va a llamar Sports and AI. Voy a crear la lista y efectivamente cuando se genere o Web of Science encuentre un resultado para nosotros, va a poder transmitirlo a nuestro correo electrónico siempre que encuentre una nueva cita o un nuevo artículo que se vincule con este tema. Adicionalmente, ustedes tienen la información para exportarla en diferentes formatos. Probamos el formato Excel, que obviamente es bastante útil para el análisis. Pero si ustedes utilizan gestores bibliográficos como lo son EndNote, RefWorks, ProSite, Mendeley, Zotero, por ejemplo, van a poder también enviar esta información directamente a sus gestores bibliográficos, ¿ok? Ahora, cuando nosotros analizamos un artículo en específico, por ejemplo, acá voy a ordenarlo por el recurso que ha sido obviamente el que tiene más citas efectivamente vinculado con este tema. Entonces, rápidamente podemos identificar cuáles son los autores y las publicaciones donde efectivamente tenemos mayor cantidad de relación con este recurso y podemos ver la lista completa de los metadatos disponibles. Entonces, cuando nosotros analizamos los metadatos disponibles, podemos ver la colección en la indexación completa. Por ejemplo, vemos la cantidad de autores que tiene este artículo en particular. Obviamente, doy, fecha de publicación, número, volumen, año, resumen, entre otras cosas, palabras claves y la indexación que es bastante importante porque nos incluye las características de financiamiento y la publicación. ¿Ok? Y acá en términos prácticos, cuando nosotros evaluamos información, también vamos a tener la posibilidad de recurrir a algunas métricas, ¿cierto? Una métrica que es bastante importante disponible dentro de la Web of Science tiene que ver con el Journal Impact Factor, o tradicionalmente conocido como el factor de impacto, que es una métrica propia de, en este caso, del Journal Citation Report, que evalúa el ratio de artículos publicados por una revista versus las citas que reciben en términos prácticos. Y por otra parte, que esto evalúa principalmente una revista, por ejemplo, podemos ver The Lancet con un factor de impacto de 168, es decir, que Lancet recibe más de o casi 170 citas por cada
artículo que publica, es decir, un factor de impacto bastante importante, también se vincula directamente con lo que podemos ver en el panel lateral derecho, vinculado directamente con el factor H de sus autores. Efectivamente, cuando nosotros le damos un clic en alguno de estos autores, podemos rápidamente identificar cuál es el factor H que tiene cada uno de estos autores, que también mide el ratio de publicación que tiene cada uno de los autores y el índice de citas que recibe en un periodo de tiempo. Entonces, cuando nosotros identificamos el Web of Science, por ejemplo, y yo hice un rápido ejercicio principalmente analizando esta publicación que tenía bastantes citas en mi tema de investigación, deportes e inteligencia artificial. En definitiva, ustedes van a poder acceder también directamente a evaluar una publicación y, por ejemplo, acá yo tengo The Lancet, ¿cierto? Que es un título reconocido en el ámbito de las ciencias de la salud. Por lo tanto, nosotros vamos también a poder acceder dentro de la pestaña de productos a algo que se llama el Master Journal List, que va a incluir un listado de más de 20.000 publicaciones que están disponibles dentro de la Web of Science, que actualmente son más de 24.000, como ustedes pueden ver. Y acá yo voy a hacer una búsqueda rápida por The Lancet y efectivamente puedo ver el perfil completo de esta página, obviamente con mis mismas credenciales de Web of Science que acabo de generar. Y acá ya tenemos obviamente una introducción a lo que podría ser la métrica de esta revista y que efectivamente vamos a tener la posibilidad de conversar durante la próxima semana más en detalle en lo que respecta a esta sesión. ¿Ok? Dicho eso, esta sesión obviamente es de características introductorias. Por lo tanto, vamos a recordar efectivamente cómo movernos en el mundo de la información que está disponible dentro de la Web of Science y por eso vuelvo a mi presentación, ¿ok? Esto se enmarca, lo que les voy a mostrar a continuación, tiene que ver directamente con lo que ustedes están viendo dentro de Web of Science en la esquina inferior derecha de la pantalla, que es este icono que está constantemente tilitando y que efectivamente nos muestra información. Entonces, acá esto es bastante importante porque podemos navegar a través de la información que está disponible dentro de la Web of Science. Tenemos tour guiados, efectivamente, que se enfocan en poder descubrir cada uno de los aspectos importantes, criterios de búsqueda, búsqueda de documentos, herramientas para buscar, por ejemplo, y tenemos directo contenido y definiciones con respecto a cada uno de los temas. Por ejemplo, ustedes se deben haber fijado principalmente que cuando filtramos por Open Access existen diferentes categorías. Gold, por ejemplo, Gold Access, entre otras características. Todas esas definiciones que en términos prácticos pueden ser no de su conocimiento, ustedes la van a poder encontrar dentro de este recurso de información. ¿Ok? Adicionalmente, tenemos este recurso de información que es nuestra base de conocimiento, donde aquellos usuarios que desean obviamente profundizar en él van a poder acceder directamente, donde está obviamente los All Support Options o todas las opciones de soporte en español dentro de la interfaz de usuario. Y también obviamente vamos a tener acceso a nuestros productos. Así que los invito a utilizar bastante esa funcionalidad porque de esa manera van a poder explotar el valor de la Web of Science disponible dentro de los recursos de información. ¿Ok? Antes de dar espacio a la trivia, efectivamente, para todos aquellos usuarios que deseen participar, efectivamente, por aquellos productos o pequeños recuerdos que tenemos de ProQuest directamente y que efectivamente lo vamos a hacer, vamos a recordar algunas cosas que fueron relevantes de esta sesión. Primero, definimos adecuadamente el contenido disponible dentro de la Web of Science. Vimos cómo acceder y crear una cuenta. Les recuerdo, esta parte es fundamental. No vayan directamente a webofscience.com, hagan el flujo a través del web de la biblioteca para tener una correcta autenticación y uso del recurso. Demostramos las principales funcionalidades de la plataforma, que es bastante importante, y recordamos dónde obtener ayuda, ¿ok? Acá tenemos estos enlaces de interés. De igual manera, yo me voy a encargar efectivamente de enviarle esta presentación a Gabriela. Y en base a eso, vamos a comenzar con nuestra sesión de Slido. Así que voy a detener la grabación en este minuto y vamos a jugar una pequeña trivia, efectivamente, para que ustedes puedan identificar y participar por estos recursos, ¿ok?